de los incidentes. Pero previo a eso quedó algo en el tintero y precisamente está hacia adelante en la siguiente diapositiva, donde pues nos habla de las excepciones perentorias. Ya sabemos que están reguladas en el segundo párrafo del artículo 118 del decreto ley 107, y es algo que la compañerita Evelyn preguntó, y si podía poner un ejemplo, pero necesitaba concluir el miércoles con los temas que estaban programados, pero para que no se quede en el tintero. Ya sabemos que la excepción perentoria es la que destruye la pretensión de la parte actora, pero no hay un listado de excepciones perentorias. Si usted revisa el 116, ahí hay un listado. En el 117 hay una específica y en el 120 hay otro listado de excepciones. Esas serían las previas o dilatorias, esas son nominadas. En cambio, las perentorias y nominadas. En otras palabras, quiere decir que las excepciones perentorias no tienen nombre. La parte que la interponga le va a poner nombre según la ocasión. Y como me pedía un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo debo 50,000 quetzales, pero gracias a Dios logro cancelarlo, ¿verdad? Lo pago. Pero a pesar de que pagué esos 50,000 quetzales, esta persona decide demandarme. Entonces, al contestar la demanda, ¿verdad?, como ese es el momento procesal, yo le interpongo una excepción perentoria, ¿verdad? ¿Cómo le voy a poner a esa excepción? Porque es innominada. Dependiendo de la ocasión, podría ser excepción perentoria de no le debo, de ya le pagué, hasta en son de broma podría sonar, ¿usted qué? ¿Qué pretende? No sé. Claro que pues lo más elegante y jurídico es que le busque un nombre apropiado. Pues a mí se me ocurre que le vamos a poner, o le voy a poner a esta excepción perentoria de pago, ¿verdad? Recuérdese que en el Código Civil están las formas de extinguir las obligaciones. El pago es una forma de extinguirla. Entonces, para que suene elegante, yo le voy a poner excepción perentoria de pago, ¿verdad? Hago la aclaración que la excepción perentoria debe de probarse. Y casi siempre es en prueba documental. Lógicamente tengo que tener ya sea un recibo, una factura, que va a ser mi prueba, ¿verdad?, para demostrarle al juez que yo a esta persona ya le pagué, ¿verdad? Entonces, la excepción perentoria en buen chapín, a puro tubo, ¿verdad?, tiene que probarse. No es solo decirle al juez que ya le pagué, no, yo ya le pagué, tengo que demostrarlo, ¿verdad? Y lógicamente, pues, con un testigo yo no lo podría probar, porque puede ser que yo le favore a mi cuate, ¿verdad?, que me sirva de testigo y que diga que ya pagué y no he pagado. Entonces, aquí, en este ejemplo que yo le estoy poniendo, tendría que ser con prueba documental. Podría darse también la situación que, si bien es cierto, yo le debía 50,000, ya le pagué 25,000. Podría interponerle la excepción perentoria de pago parcial y demostrarle al juez que ya no le debo 50,000, sino que solo le debo 25,000 quetzales. Pero de igual manera le tengo que probar, ¿verdad?, de que yo ya pagué 25,000 quetzales. Entonces, como la excepción perentoria es innominada, no tiene nombre, no hay un artículo que nos diga estas son perentorias, solo nos dice que al contestar la demanda se interpondrán las excepciones perentorias que se tengan contra la pretensión de la parte actual.
no les puso nombre de legislador. Entonces, dependiendo del juicio, y para ponerle más ejemplos, necesitaría yo más casos. Pero yo creo que con este que puse de ejemplo, se entendió, ¿verdad? Yo le pude haber puesto esa excepción, el nombre que yo quisiera, ya le pagué, no le debo, ¿usted qué? Nada que ver, no sé. Pero como somos técnicos, somos estudiosos del derecho y abogados, entonces le tenemos que buscar un nombre apropiado. En este caso, lo más elegante, lo más apropiado, sería excepción perentoria de pago. Entonces, al declararla con lugar, el juez, pues destruyó la pretensión de la parte actual. Tendrá que declarar sin lugar la demanda. Entonces, ese es el temita que me había quedado pendiente. Retrocedamos ahora entonces una diapositiva en las que yo les he enviado y volvamos ya a la diapositiva que nos habla de los incidentes regulados en la ley del organismo judicial en los artículos del 135 al 140. El punto de partida para entender los incidentes es que nosotros entendamos que hay procesos principales y hay procesos accesorios. Los principales, recordarán, son aquellos que existen por sí solos, no de ningún otro proceso. Ejemplos, ¿verdad?, de esos procesos principales está el ordinario, que es el que estamos desarrollando, el oral, el sumario, el arbitraje, etcétera, etcétera. Y accesorios, ejemplo, los incidentes, pero también son accesorios la prueba anticipada civil, el proceso cautelar. La prueba anticipada civil, que está en el artículo 98 del Código Procesal Civil, y el proceso cautelar, que está mucho más adelante en el libro quinto, a partir del artículo 516. No es el momento, no me van a pedir explique la prueba anticipada civil, eso se explicará hasta en octavo semestre, y el proceso cautelar, si es que nos da tiempo o en este semestre, se explicará. Hoy, ¿verdad?, la noche de hoy, el tema toral es el trámite de los incidentes. Entonces, el primer elemento para definir los incidentes es que es un proceso accesorio. Pero le vamos a agregar más ingredientes, ¿verdad? Accesorio que se tramita paralelamente a un principal, ¿no? El ejemplo que pues acostumbro a usar, de los muchos que utilizo, pero hoy por tiempo solo nos vamos a enfocar en uno. Haga de cuenta que en el juicio ordinario, ¿verdad?, es la avenida Reforma. Ese es el proceso principal, la avenida principal. Y hay un carril auxiliar, ese es el incidente. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros nuestro juicio ordinario? Demanda, emplazamiento, 9 días. De esos 9 días hay 6 para interponer excepciones previas o dilatorias. Y la ley dice que su trámite es incidental. Y tenemos que aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial. Entonces vamos aquí, ¿verdad?, en el proceso principal, en el juicio ordinario, y nos encontramos que la ley dice que si se interponen excepciones previas o dilatorias, nos tenemos que salir de la avenida Reforma, ¿verdad?, de la avenida principal, del proceso principal, e irnos al carril auxiliar que va paralelo al principal, y ese es el incidente, ¿verdad? Por eso es que el incidente es un proceso accesorio, ¿verdad?, que depende de uno principal, que en este caso es el ordinario, y que se tramita paralelamente, ¿verdad?, a la par. ¿Sí? Ahora bien, pongámosle otro ingrediente que resuelve la incidencia.
no el fondo del asunto principal. Entendamos eso. Vamos a pensar que en el juicio ordinario lo que estamos demandando son daños y perjuicios. Recuérdense que en el proceso principal, ¿verdad?, en aquella definición que aprendimos de proceso, lo único que le pone fin en forma normal es la sentencia. Entonces, lo que va a resolver el proceso principal es la sentencia. En el incidente de resolución que se dicta para ponerle fin es un auto. Entonces, por eso es que el incidente resuelve la incidencia. En este caso, la excepción no va a resolver si proceden o no los daños y perjuicios. Eso lo van a decidir en el proceso principal cuando se dicte sentencia. El incidente solo resuelve la incidencia. En este caso, el auto que resuelva el incidente va a resolver la excepción. Pero vamos a encontrarnos con más figuras procesales que también se tramitan en incidente. Por ejemplo, las recusaciones. Quiero recusar a un juez, vamos en el proceso principal y en cualquier momento lo recusamos. Hay que irnos a un trámite incidental, ¿verdad? Entonces, el auto que resuelva ese incidente lo que va a resolver es la incidencia. En este caso es la recusación. En el ejemplo anterior, lo que está resolviendo es la excepción. Entonces, ¿cómo vamos con nuestra definición? Los incidentes son procesos accesorios que dependen de uno principal, que resuelven, ¿verdad? Se tramitan paralelamente, resuelven la incidencia, nunca el fondo del asunto principal. Esa es la definición de incidente. ¿Qué clase de resolución se dicta o le pone fin al incidente? Auto. Y si quieren, recordemos las clases de resoluciones. Vamos al 141 de la Ley del Organismo Judicial, decretos y sentencias. ¿Qué son los decretos? Determinaciones de trámite. Luego dice autos que deciden materia que no es simple trámite. Y luego dice o bien resuelven incidentes. Subraya. O asunto principal antes de finalizar el trámite. O el asunto principal antes de finalizar el trámite. Pero lo que le voy a poner ahorita de ejemplo es una excepción mixta. Recuerde que la excepción mixta es aquella que, siendo previa o dilatoria, tiene un efecto perentorio. ¿Y cuál es el trámite de las excepciones mixtas? Es previa o dilatoria. Entonces nos tenemos que ir a un incidente. Cuando el incidente resuelva esta excepción mixta, el auto, vamos a pensar que es la excepción mixta de cosa juzgada. Cuando diga con lugar, ¿verdad?, el auto, con lugar, la excepción mixta de cosa juzgada, pues ¿qué hizo la excepción mixta? Destruyó la pretensión. Entonces ese auto se convirtió, ¿verdad?, ese incidente se convirtió en una forma anormal de ponerle fin al proceso. Es lo que nos dice el artículo, entendámoslo. Autos que deciden materia que no es de simple trámite. Luego dice, o bien resuelven incidentes. O el asunto principal antes de finalizar el trámite. Estoy poniendo el ejemplo, la excepción mixta. No estoy diciendo que todos los incidentes son formas anormales de ponerle fin al proceso. Porque si la excepción es de demanda defectuosa porque omití el domicilio, el auto del incidente va a decir con lugar la excepción previa o dilatoria de demanda defectuosa indique el domicilio. Entonces solo está resolviendo la excepción, no le puso fin.
Pero el 141 nos dice o es una disyuntiva, es una posibilidad que le ponga fin al proceso antes de que termine. En este caso, pues sí, le puso fin el incidente porque lo que está resolviendo es una excepción mixta. ¿Y qué efecto tiene la excepción mixta? Perentoria. Entonces ya no hubo necesidad, ¿verdad? Si ya se demostró, por ejemplo, que es cosa juzgada aquí, ¿qué sentido tiene que continúe el proceso principal? Entonces, el incidente declara con lugar la excepción mixta de cosa juzgada, vuelve al proceso principal y el juez dice, voy a dictar sentencia, porque siempre hay que dictar sentencia porque es lo que le pone fin al proceso principal. Pero no fue la sentencia, ¿verdad? Porque cuando se dicta sentencia es que se cumplieron todas las etapas. En este caso, cuando empieza a caminar el tren, nos fuimos a un incidente, a un proceso accesorio paralelo al principal. En este caso es la excepción mixta de cosa juzgada. Se demostró que era cosa juzgada con lugar, dice el auto. Pues ese incidente sí se convirtió en una forma anormal de ponerle fin al proceso. Eso es lo que quiere decir el artículo 141, literal B. Escuche, pues. Autos que deciden materia que no es simple trámite, o bien resuelven incidentes. ¿Qué clase de resolución se dicta en un incidente? Auto. Luego, o el asunto principal, es otra posibilidad, antes de finalizar el trámite, ¿verdad? El ejemplo de la excepción mixta. Pregunto, ¿verdad? Ahorita entienden este 141 literal B que nos fundamenta los autos. ¿Se recuerdan cuando explicamos las resoluciones? Yo les dije, no voy a entrar a los incidentes porque los voy a confundir, ¿verdad? Y menos cuando resuelve antes de que termine el trámite. Este es el momento de explicar, ¿verdad? Los autos, ¿verdad? Resoluciones donde no simple trámite, o bien resuelven incidentes, o el asunto principal antes de que termine el trámite, ¿verdad? Entonces ya les puse el ejemplo de la excepción mixta, que su trámite es incidental, y se declaró con lugar la cosa juzgada, pues le puso fin al proceso en forma anormal. ¿Se entiende? Solo me estoy refiriendo, ¿se entiende el 141 literal B? Sí, licenciado. Excelente. Entonces, ¿qué clase de resolución se dicta en un incidente? Auto, ¿verdad? Aquí está en el artículo 141, literal B, de la ley del organismo judicial. Ahora bien, volvamos, porque estamos creando la definición, la estamos entendiendo. Hay procesos principales y accesorios. El incidente, porque alguien me dijo, licenciado, ¿qué es un incidente? Pero le dije, no sé si fue en esta sección o en la anterior, en la D, porque no me gusta explicar cosas que están en el futuro, me interesa que vayamos paso a pasito. La lógica, ¿verdad? Procesos principales, accesorios. ¿Qué es principal? Existe por sí solo, no depende de ningún otro proceso. ¿Qué es accesorio? Depende de un principal. El incidente es accesorio, depende de un principal. Recuérdense que aquí va el ordinario de daños y perjuicios, pero nos encontramos con las excepciones y su trámite es incidental. Hay que crear un proceso accesorio paralelo al principal. Avenida Reforma auxiliar. La analogía, ¿verdad? El ejemplo, ¿sí? Es algo parecido. ¿Verdad? La Avenida Reforma es la avenida principal, ¿sí? Y el auxiliar, ¿verdad? Es el incidente. Aquí está el proceso principal y este es el incidente. Depende del principal. ¿Qué va a resolver en este caso? La excepción. Pero si por allá más adelante lo que interpusieron es una recusación,
¿Qué va a resolver el incidente? La recusación. ¿Hay incidentes que le pueden poner fin al proceso antes de que termine su trámite? Sí. Un ejemplo, una excepción mixta, ¿verdad?, que tiene efecto perentorio. El auto que resolvió la excepción mixta se convirtió en una forma anormal de ponerle fin al proceso. Entonces, los incidentes son procesos accesorios paralelos al principal, ¿verdad?, que dependen de un principal, que resuelven la incidencia, nunca el fondo del asunto principal. Esa es la regla general, ¿verdad? La excepción a la regla es el ejemplo que pusimos de la excepción mixta. Pero la regla general es que el incidente no puede resolver el fondo principal. Aún resolviendo la excepción mixta, que al final va a resolver el proceso principal, el auto lo que está resolviendo es la excepción. Pero como la figura, ¿verdad?, resuelta, le dice el juez, bueno, con lugar, y esta tiene efecto perentorio, de una vez dicta sentencia, se terminó el proceso. El incidente lo que hizo fue tramitar la figura, ¿verdad? En este caso, una excepción previa dilatoria, podría ser de demanda defectuosa. Solo va a decir el auto, indique el domicilio. Pero si es cosa juzgada, que es mixta, con lugar, la excepción mixta de cosa juzgada, ya hubo un proceso. Entonces lo sube al proceso principal y el juez dicta sentencia. Terminó antes. Pero la regla general es que el incidente resuelve la incidencia. No se puede pronunciar en relación a los daños y perjuicios. Hasta cuando el juez le subieron la excepción, entonces dicta sentencia y ahí declara sin lugar los daños y perjuicios porque ya es cosa juzgada. Pregunto, ¿se entendió? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ir a la definición legal que está en el 135. También requiere análisis, ¿verdad? Pongámosle mucha atención. En el 135 está la definición legal, ¿verdad?, de la ley del organismo judicial de los incidentes. Dice, toda cuestión accesoria, subraya, ¿verdad?, que son los incidentes, son procesos accesorios. Luego dice que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso. Yo le agregaría, ahí le faltó al legislador ponerle principal, ¿verdad? Yo le agregaría con una flechita principal, ¿verdad?, para entender mejor el artículo. Y que no tenga señalado por la ley procedimiento. Paremos ahí, porque eso nos puede crear confusión. Con las excepciones no hay pierde. El 120 dice que su trámite es incidental. Ahí como dé lugar a los incidentes. Pero si no dijera, ¿verdad?, que nos vamos a encontrar con muchos asuntos donde la figura procesal no dice cuál es su trámite. Usted solo tiene que descubrir si es principal o si es accesorio. Si descubre que es accesorio, ¿verdad?, que depende del principal y no tiene trámite, de cajón es incidental. Eso es lo que quiere decir el artículo. Volvámoslo a leer. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso, le hemos agregado principal, y luego dice, y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Hasta ahí nos interesa la lectura del artículo, ¿verdad? En el caso de las excepciones, la ley nos manda los incidentes. Ahí no hay pierde. Pero si la figura, siendo accesoria, la ley contempla trámite de cajón, ¿verdad?, según el 135, su trámite es incidental.
¿Se entiende eso? ¿No nos creó confusión con la definición? Clarísimo, Lic. Excelente, Luis. Entonces, eso es lo que nos interesa de ese artículo. Entonces, ya entendiendo y teniendo clara la definición, que el 135 nos da la definición legal, hay que interpretarla para entenderla. Importante darle lectura a todo el artículo, pero ahorita, por cuestión de tiempo, nos hemos enfocado en lo toral. Ahora vamos a pasar al trámite de los incidentes, al esquema. Anote que hay dos trámites de los incidentes. Hay dos trámites de los incidentes. Uno por cuestión de derecho. Repito, hay dos trámites de los incidentes. Uno por cuestión de derecho y dos por cuestión de hecho. Uno por cuestión de derecho y otro por cuestión de hecho. Este es un punto de partida importante. Si no entendemos lo que le voy a explicar ahorita, nunca vamos a entender estos dos trámites. Ponga atención. El derecho no se prueba. Anote, ¿verdad? El derecho no se prueba. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo le tenga que probar al juez que están las excepciones previas o dilatorias. Entonces, a mi demanda le tendría que poner como prueba código, ¿verdad? Un código. Y si son 5 partes contrarias, 5 códigos a las copias. En mi oficina tendría que tener yo bodegas de códigos, ¿verdad? Porque a todas mis demandas, a todos los planteamientos, le tengo que probar al juez el derecho. Por eso es que el derecho no se prueba. Agréguele. Solo con invocarlo se tiene probado. Yo le digo las excepciones previas, señor juez, que están reguladas en el 116, 117 o 120. O puedo decirle, voy a interponer la excepción privilegiada que está regulada en el artículo 120. Solo con invocar el derecho se tiene por probar. Entonces es bien importante que usted entienda que no se prueba. Solo con invocarlo se tiene probado. Pasemos al otro aspecto. Las cuestiones de hecho sí se prueban. Si yo le digo al juez en mi demanda o en mi contestación, dependiendo si soy la parte actora o el demandado, que tengo un hermano, ¿verdad? Busquen ustedes ahí en cualquier código que diga ahí un artículo, el licenciado Eddie Giovanni Orellana Adonis tiene un hermano que se llama tal. Vamos a encontrar. Entonces, lo que no está en la ley, ¿verdad? Que es una cuestión de hecho, sí lo tengo que probar. Entonces yo tendría que adjuntar a mi escrito de demanda una certificación de la partida de nacimiento de mi hermano y una certificación de mi partida de nacimiento. Entonces el juez va a ver y dice, sí, mismo papá, misma mamá, mismos apellidos, ¿verdad? Son hermanos. Entonces las cuestiones de hecho se prueban. Las cuestiones de derecho no se prueban. Pregunto, ¿se entendió eso? Sí, licenciado, gracias. Sí, Lic. Porque ahora viene el trámite, ¿sí? Hagamos el trámite por cuestión de derecho. No se olvide de la interposición, ¿verdad? La mayoría de catedráticos o alumnos en los privados se olvidan de la interposición. Entonces yo siempre hago énfasis en eso. Se interpone el incidente, ¿verdad? Luego, el juez le da trámite y concede 2 días de audiencia a las partes.
El que interpone el incidente es cualquiera de las partes, puede ser el actor o el demandado. El que le da trámite es el juez y el que concede los dos días de audiencia es el juez a las partes contrarias, y resuelve dentro de 3 días. ¿Por qué? Ese trámite no lleva periodo probatorio porque el derecho no se prueba. Estamos haciendo el trámite por cuestión de derecho. La interposición, 2 días de audiencia y se resuelve dentro de 3 días. Facilito. Yo le aconsejaría, para que no se le olvide nunca, ahí arriba del 135 ponga usted trámite por cuestión de derecho. Primer paso, interposición, 2 días de audiencia, 3 para resolver. Siempre que usted abra su código, su ley, ¿verdad?, y vea el 135, le va a recordar el trámite por cuestión de derecho. Interposición, 2 días de audiencia, dentro de 3 días, resolución. La lógica, el derecho no se prueba. Ese trámite incidental no lleva periodo probatorio. Pasemos al otro trámite, por cuestión de hecho. La interposición siempre se corre a audiencia por 2 días a las partes, 8 días de prueba. Recuérdense que las cuestiones de hecho sí se prueban. Entonces hay 8 días de prueba y luego se resuelve dentro de 3 días. O sea que el trámite por cuestión de hecho nos quedaría interposición, 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. Le aconsejaría que también en algún espacio de su artículo 135 ponga usted trámite por cuestión de hecho. Interposición, 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. Nunca se le va a olvidar, ¿verdad? Por eso es lo importante conectarse, poner atención, tener sus códigos, hacer sus anotaciones. Porque usted no está estudiando para el segundo parcial, eso es trámite cajonero. Usted está estudiando para el privado y para la vida, ¿sí? Y lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, volvamos. Trámite por cuestión de derecho. Interposición, 2 días de audiencia, 3 para resolver. La lógica. El derecho no se prueba. Por eso es que ese trámite, ese esquema, no lleva periodo probatorio. Vamos al siguiente trámite. 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. La lógica, las cuestiones de hecho, sí se prueban. Por eso es que ese trámite incidental lleva un periodo probatorio. Vamos a los fundamentos legales. Dice el 138, ahí está el trámite, ¿no? Recuérdense que el fundamento legal de los incidentes es del 135 al 140. No nos podemos poner y detenernos a leer todos los artículos. Lo toral, ¿verdad? 135, su definición legal, ya le hicimos análisis. Ahora vamos al 138, donde dice trámite. Promovido un incidente. ¿Se dan cuenta? No les miento. Ahí está la interposición. Solo que con otras palabras, promovido un incidente. Interposición. Sigamos. Se dará audiencia a los otros interesados, si los hubiere, por el plazo de 2 días. Subraye. Ahí están los 2 días. El segundo párrafo, el 138, no lo vamos a leer por tiempo. Lo lee usted en casa. Hoy en la noche o a más tardar mañana temprano se estará subiendo el 8º laboratorio con todos estos temas para que se ejercite
Además, recuérdese que los laboratorios forman parte de su ponderación. Pasemos al 139. El epígrafe dice prueba. Escuche. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, subraye, ¿no? Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, ¿no?, y cualquiera de las partes pidiera que se abra prueba, lógico, las cuestiones de hecho se prueban, o el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Subraya, ¿verdad? Quiere decir que sumando el 138 más el 139, nos está dando el trámite por cuestión de hecho. Las partes deben de ofrecer las pruebas, eso ahorita no nos interesa, ya descubrimos los 8 días. Pasemos al 140, la resolución. Ese es común para ambos trámites, ¿verdad?, tanto para el cuestión de derecho como para el cuestión de hecho. Dice el juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia. Y si se hubiera abierto a prueba, ¿no?, la resolución se dictará dentro de igual plazo, ¿no? O sea, nos está indicando que si no se abre a prueba, se resolverá dentro de 3 días. Y si se abrió a prueba, de igual manera, se resolverá dentro de 3 días. Resumen. Primer trámite. Interposición, días de audiencia, 3 para resolver. Segundo trámite. Interposición, 2 días de audiencia, 8 de prueba, 3 para resolver. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Este es el momento, compañeros, para que se expresen. Todo en orden, Lic. Bien claro. Clarísimo. Bueno. Con la inversión de adquirir mi texto, ahí pueden reforzar. No quiero decir que los textos igual no lo puedan reforzar, pero así como lo estoy explicando yo acá, ¿verdad?, en mis clases, así está en mi libro. Entonces, quizá con un par de ejemplos más para que se pueda entender y reforzar. Pero pues no habría ni necesidad de estudiar mi clase. Si usted se conecta, pone atención, tiene sus códigos a la mano, hace sus anotaciones, sigue mis consejos que le van a servir especialmente para su examen técnico profesional. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Queda abierta la oportunidad. Por el momento todo claro, gracias. Muy bien. Entonces, ese es el famoso y el dificilísimo trámite de los incidentes, que de difícil no tiene nada, ¿verdad? Pero si se ha explicado así detenidamente, entendemos que es un proceso principal, que es un accesorio, que el incidente es accesorio, que la clase de resolución que se dicta en el incidente es un auto, que los autos se resuelven dentro de 3 días, ¿eh?, congruente con el 140, ¿verdad? 140 que nos dice dentro de cuántos días se resuelve el incidente. Si tengo claro que es una cuestión de derecho y que es una cuestión de hecho, que el derecho no se prueba, que las cuestiones de hecho sí se prueban, ahí puedo pasar a mis 2 trámites. Interposición, 2 días de audiencia, 3 para resolver. Otro trámite. Interposición, 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 para resolver. Entonces, si eso ha quedado claro, pues mi objetivo de la noche de hoy, no olviden que las excepciones
perentorias son innominadas, ¿verdad? No tienen nombre. Les pongo yo el nombre que, pues, según la ocasión, ¿verdad?, se le tenga que poner. Entonces, si no hay más intervenciones, estamos terminando mucho antes del tiempo. Hubo más intervenciones en la D, por eso me consumió la hora completa. Qué bueno que aquí, pues, no sea que porque nos da pena preguntar, no hay intervenciones, sino pues presumo que todo quedó claro y ese es mi objetivo principal. Entonces no me resta más que desearles una feliz noche, un feliz fin de semana. No suerte para